Mis queridos hermanas, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para cada uno de ustedes. En esta oportunidad yo quiero compartirles un mensaje muy breve, más o menos a unos 20 minutos, para no cansarles mucho. En esta oportunidad tengo para compartir un mensaje muy importante que se va a tratarse con el fin del tiempo de gracia. Queridos hermanas, hermanos, nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber entender o tenemos que tener pleno conocimiento qué significa la gracia de Cristo, en qué consiste la gracia de Cristo, para quién es la gracia de Cristo, quiénes son los que realmente son beneficiarios de la gracia de Cristo. Y sin embargo, esta gracia de Cristo se va a terminarse cuando nuestro Salvador Jesucristo se retire del lugar santísimo, allí en el santuario celestial. Quiero decir algo muy importante en esta oportunidad. Hay muchas organizaciones religiosas que hoy interpretan erróneamente un texto bíblico. Cuando dice la palabra de Dios, y un abrir y cerrar los ojos, seremos transformados. Cuando Jesús aparezca allí en la nube de los cielos. Y este texto bíblico ha sido mal interpretado. Y así fue predicado en diferentes organizaciones religiosas, evangélicos, testigos mormones, también en la iglesia adventista. Entonces, muchas hermanas, hermanos, creen que no debemos de prepararnos. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar los ojos seremos transformados. Queridos hermanas, hermanos, es un punto que tenemos que estudiar, escudriñar, entender bien. Eso no significa esto. Porque dice la palabra de Dios aquí en el libro de Apocalipsis capítulos 22, Apocalipsis capítulos 22, versículos 11. Dice así: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. Y hay que meditar en esta palabra. ¿Qué significa ser justo? ¿Y qué significa ser injusto? ¿Será que yo como cristiano estoy practicando injusticia? ¿O soy justo delante de los ojos de nuestro Salvador? Hay que meditar en esta palabra. Y también dice, el que es impuro, sea impuro todavía. ¿Qué significa ser impuro o puro? También tenemos que escudriñar, tenemos que entender en su plenitud. ¿Para qué? Para que nosotros podamos discernir en nuestra vida espiritual, personal, para que no caigamos en esta gran trampa del enemigo de vivir una vida injusta, una vida impura. Y también dice la palabra de Dios, el que es santo, santifíquese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. ¡Wow! Interesante la palabra. ¿Y qué significa ser santo? ¿A qué la palabra de Dios llama santo? ¿Cuáles son las características de ser santo? Y la pregunta también sería, ¿el ser humano puede llegar a ser santo? Claro que sí, mis queridos hermanas, hermanos. El pueblo remanente de Dios, el pueblo remanente fiel de Dios en el tiempo de los finales, va a llegar a esta condición de ser puro y santo, justo, tanto en salud física, mental y espiritual. Porque eso dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5 versículos 27 y también en el libro de Apocalipsis capítulos 14 versículos 4. Ahí están las características de un santo, de un justo, de un puro. El pueblo de Dios
va a llegar a ser perfecto. Una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas. Una iglesia pura y santa. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Entonces, cuando los pastores de diferentes organizaciones religiosas, cuando nos han enseñado que en un abrir y cerrar los ojos seremos transformados, eso está mal interpretado, porque aquí la palabra de Dios dice bien claro: el que es injusto sea injusto, el que es impuro siga siendo impuro, y el que es santo que se santifique todavía. Mientras, por la gracia de nuestro Jesucristo, que está vigente todavía, aprovechemos pues. Mira lo que dice aquí en el libro de Titos, capítulos 2, versículos 11. Vamos al libro de Titos, capítulos 2, versículos 11. Dice la palabra de Dios: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Dice la palabra de Dios: la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a toda la humanidad. La gracia de Dios. Tenemos que comprender, mis queridos hermanos, ¿qué es la gracia? Voy a poner un ejemplo rápidamente. Es como decir: yo te otorgo un pasaporte, un viaje para Estados Unidos. Pero tú tienes que cumplir algunos requisitos. Y yo te doy un tiempo para hasta la quincena de octubre para que puedas regularizar tus documentos y así poder adquirir esa visa que te estoy regalando para que tú puedas viajar a Estados Unidos. Este video va a durar 20 minutos. Entonces, queridos hermanos, es un ejemplo que estoy poniéndoles. Es igualito la gracia. Dios nos regala el tiempo de gracia, el tiempo para perfeccionar nuestra salud física, mental y espiritual, para perfeccionar nuestra vida espiritual, a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Y este tiempo de gracia se va a terminar cuando Jesús se retire del lugar santo, del lugar santísimo, allí en el santuario celestial. Queridos hermanos, y dice la palabra de Dios aquí, y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El consejo de Dios es que renunciemos ¿a qué cosa? A la vida, a la impiedad, al deseo mundanal. Y que vivamos que como piadosamente, hermanos queridos, para que nosotros seamos beneficiarios de la gracia de Cristo, tenemos que renunciar ¿qué cosa? Los deseos mundanales. ¿Y cuáles son los deseos mundanales? Tenemos que analizar, pensar, discernir ¿qué son los deseos mundanales? Y nosotros tenemos que renunciar a los deseos mundanales y vivir piadosamente. Vivir piadosamente también es amor al prójimo y hacemos un bien a nuestro prójimo. Y también dice aquí en la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Timoteos, capítulos 2, versículos 1. El consejo de Dios dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Queridos hermanos, el consejo de Dios es: esfuérzate. Esfuérzate, hijo mío. Pero quiero mencionar algo muy importante en esta oportunidad. Hay muchos pastores, ministros,
ancianos, líderes religiosos, hoy predican: hermana, mi hermano, Dios te ama. No importa en qué condición estés, Dios te ama. Dios te va a salvar. La esperanza es Jesús. Y no han tomado importancia el tema de la gracia. No han prestado atención a este versículo de la palabra de Dios cuando dice: esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esta gracia del Señor Jesucristo se va a acabarse muy prontito. ¿Y cómo vamos a saber cuándo es que se va a acabarse el tiempo de la gracia? Vamos a ir entonces a la palabra de Dios aquí en el evento de los últimos días, en el capítulo 16. En el capítulo 16, donde dice aquí, capítulo 16. Bien, aquí está. El fin del tiempo de gracia. Así titula el capítulo 16. ¿Cuándo es que nosotros vamos a saber o no vamos a saber cuándo es que se va a acabarse el tiempo de gracia? Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Nadie sabe cuándo terminará el tiempo de la gracia. Nadie sabe, dice mis queridos hermanas, hermanos. Pero yo quiero adelantarme algo. Si nosotros terminamos este capítulo y luego leemos también el capítulo 21, creo que es, ¿verdad? No, el capítulo 19. El capítulo 19 de Eventos de los Últimos Días, donde la palabra de Dios habla acerca de la segunda venida de Jesús. Ahí vamos a entender, vamos a estudiar que el pueblo remanente de Dios, que han recibido el sello de Dios vivo, que están en la lista de los 144,000, van a saber cuándo es que se va a acabarse el tiempo de gracia. ¿Cómo es eso, mis queridos hermanas, hermanos? Como hemos leído en la palabra de Dios, el ángel pronunciará una palabra: consumado es, hecho está. Y esta palabra se va a escuchar en los oídos de los que fueron sellados con sello de Dios vivo. Este sonido, esta palabra, no se va a escucharse en los oídos de los cristianos que han estado vacilando en su fe, que han estado perdiendo su tiempo, que no han prestado atención a los consejos, a las advertencias de Dios. En esas orejas no va a sonar esa palabra. Pongo como ejemplo. Es como decir, una tarde lluviosa con rayos, relámpagos fuertes hasta que asusta. Posiblemente una hermanita en Cusco, en Sacsayhuamán, un hermanito por allá por Calca, un hermanito por Espinar, en Sicuane, Juliaca, Desaguadero, de repente allí en Bacuyane, en otras partes del mundo, habían escuchado aproximadamente quizás 3 de la tarde por ahí, cuando estaba lloviendo fuerte, la palabra consumado es. Es como decir, el sábado que viene, una hermanita viene a casa de Sacsayhuamán y nos dice: hermanos, esa tarde que ha llovido fuerte con relámpagos, ha sonado una palabra en mi oído, y no sé si estoy equivocada, pero sonó una palabra que escuché: consumado es. ¡Wow! ¡Qué interesante, hermanita! ¡Increíble! Hoy, pero yo también escuché, hermanito, ¿sabes qué? Un hermanito me llamó de Espinar, un hermano llamó, tal hermanito, que también en su oído esa hora sonó la palabra consumado es. Yo también escuché, un hermano me llamó de Sicuane,
Y había escuchado esa palabra. Ah, ya. Entonces quiere decir que el ángel de Dios ha pronunciado la palabra consumado es. El tiempo de gracia se ha cerrado. Ahí nosotros ya sabremos si estás clasificado para ser ciudadano para la patria celestial o estás sentenciado para la segunda muerte eterna. Queridos hermanas, hermanos, es momento que nosotros reflexionemos y prestemos atención a la palabra de Dios, a las advertencias, a los consejos de Dios. Mira lo que dice aquí en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, la imposición de la ley dominical precede al fin del tiempo de gracia. La imposición de la ley dominical precede al fin del tiempo de gracia. Queridos hermanas, hermanos, otra manera de darnos cuenta también es, tenemos que estar atentos al movimiento religioso político de Roma y también Estados Unidos, porque estos dos poderes representan las dos bestias de Apocalipsis. Y estos dos poderes son los que van a dar la mayor señal para darnos cuenta en qué parte de la profecía estamos. Queridos hermanas, hermanos, el COVID-19 del 2019 es una fecha muy importante, un evento muy importante, donde se aceleró el proyecto de la ley del nuevo orden mundial, o la ley dominical es lo mismo. A partir del año 2019, este proyecto de ley del nuevo orden mundial, o la ley dominical, ha dado pasos gigantadas, silenciosamente y rápidamente. Entonces, la inestabilidad económica, la inestabilidad política, religiosa, que estamos viendo, que están viendo nuestros ojos, que están sintiendo nuestra vida, no es una casualidad. Son señales que nos está anunciando que la ley dominical está dando a pasos gigantadas y muy pronto se va a acabarse. Quiero mencionar algo muy importante en esta oportunidad. Esta ley dominical iba a darse en el año 1888, cuando estuvo justamente en ese periodo el Papa León XIII. Pero sucedió algo. En otro momento ya estaré predicando de este tema también. Sucedió algo en el año 1888 y no se ha llevado adelante la ley dominical. O sea que en esos años Jesús ya iba a volver por segunda vez, pero pasó algo. Ahora, no es una casualidad que esté en el poder un Papa León XIV. Como sabemos, el Papa que ya murió, Jorge Bergoglio, apresuró la ley dominical a partir del año 2019 y avanzó bastante. Él es el que apresuró la Agenda 2030, porque Agenda 2030 nos lleva ¿a dónde? A la ley dominical. 5 más, por favor. Entonces, la Agenda 2030 acelera el proyecto de la ley dominical. Y el Papa actual, León XIV, está acelerando. En otras palabras, está hablando como cordero, pero por detrás o por debajo de la manga, tiene planes destructivos para el mundo cristiano y para el mundo en global. Entonces, queridos hermanas, hermanos,
Nosotros tenemos que estar bien alerta a cada movimiento del Papa Romano y también cada movimiento del presidente de los Estados Unidos y todos los políticos de cada país. Ahí es lo que nosotros vamos a darnos cuenta que se está cumpliéndose la profecía al pie de la letra, lo que dijo la sierva del Señor aquí en el evento de los últimos días, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y mira lo que dice aquí, mis queridos hermanas, hermanos. El Señor me ha mostrado, dice ella, definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la determinación del tiempo de gracia. La imagen de la bestia tiene que completarse de formarse. ¿Se está completando, mis queridos hermanas, hermanos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hoy, en el año 2022, Papa hizo un llamado a todos los poderes políticos y religiosos. ¿Para qué? Pidiendo apoyo para establecer el nuevo orden mundial, el gobierno global, la ley dominical, donde todos los poderes políticos y religiosos, incluido el adventismo, firmó este gran pacto mundial, la ley dominical. Entonces, queridos hermanas, hermanos, aquí se está completando la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para tener su gobierno por poco tiempo. Y luego viene Jesús. Queridos hermanas, hermanos, no debemos descuidarnos de estos mensajes tan importantes. No es momento de estar perdiendo tiempo defendiendo una organización religiosa, una línea religiosa, o defendiendo a nuestros líderes, pastores, que no enseñan la verdad. Es momento que el pueblo de Dios, las joyas preciosas que Dios tiene en diferentes organizaciones religiosas, despierten y vengan para formar parte del pueblo remanente fiel. Queridos hermanas, hermanos, yo les invito desde aquí, Sacsayhuamán, la puerta de la gracia se está cerrando, se va a cerrar. Cuando se cierre tiempo de gracia, muchos de las hermanas, hermanos, que se van a enterarse que se había cerrado el tiempo de gracia, van a venir corriendo posiblemente por aquí o por allá. Será en vano, porque la puerta de la gracia se había cerrado. Quizás el grupo de Sacsayhuamán esté aquí o ya no esté, solamente Dios sabe. Es lo que quiero en esta oportunidad compartirles, mis queridos hermanas, hermanos. Que Dios me las bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares y les deseo que Cristo viene pronto. Prepárate.